Continuando con la teoría número 3, vamos a ver uno de los teoremas más importantes para el cálculo de límites, y es un teorema también conocido como regla, teorema de L'Hopital, o también regla de L'Hopital. Lo que nos dice este teorema es que si tenemos dos funciones f y g, que tales que f en a y g en a son iguales a 0, y dado un delta mayor que 0 y un entorno centrado en a, de radio delta, tenemos que f y g son continuas en el entorno este, y tenemos que son derivables f y g en el entorno restringido, con la condición que g' de x sea distinto de 0 en el entorno, en este entorno. Bien, si sucede esto, lo que tenemos es que en el caso de que el límite cuando x tiende a de la derivada de la función sobre la derivada de la otra función nos dé finito o un límite infinito, y digamos que también existe, si sucediera que existe este límite, también vamos a tener que existe el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x, y va a valer que van a ser iguales. O sea, lo que vamos a tener es que el límite de la f de x sobre g de x va a ser igual al límite de la derivada de f sobre la derivada de g cuando x tiende a. Algo para tener en cuenta, nosotros estamos pidiendo que f en a y g en a sean iguales a 0 y que sean continuos en el entorno, así que lo que estamos pidiendo básicamente es que el límite cuando x tienda a a, digamos, se recuerdan las definiciones de continuidad, al ser continuas en un entorno, o sea, estamos diciendo que es continua en A, y el límite cuando x tiende, y f en A vale 0, o sea que como el límite tiene que coincidir con f en A y con g en A, vamos a tener que el límite cuando x tiende a de f de x y el límite cuando x tiende a de g de x, ambos van a ser ceros. O sea que lo que vamos a tener en realidad es que en esta función que tenemos aquí, el numerador nos va a tender a 0 y el denominador, cuando x tiende a A, nos va a tender a 0. La notación o la forma de escritura que tienen los teoremas en general suele ser un poco engorrosa. Vamos a ver un ejemplo donde aplicamos este teorema y vamos a ver las cuestiones que son más importantes y lo que nos hacen entender mejor este teorema o esta regla. Bien, nosotros supongamos que tenemos que encontrar el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Este límite ya lo resolvimos anteriormente, fue cuando vimos el teorema del encaje, habíamos hecho por 0 por derecha, y habíamos encajado la función seno entre -1 y 1, y trabajado bastante, de una forma bastante engorrosa para poder encontrar este límite valía 1 y después lo utilizamos para calcular ciertos límites como el de k de x sobre k por x, o de la tangente de x dividido 3x y cuestiones por el estilo. Bien, lo que tenemos en este caso es límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Si nosotros utilizamos la regla del L'Hopital, al seno solo, ¿sí?, consideraríamos como f de x igual a seno de x, a x lo consideramos como la g, igual a x, verificamos que cumpla las reglas de las condiciones del teorema, continuidad, derivabilidad y demás, que las cumple. Cuando x tiende a 0, seno de x nos tiende a 0, así que el numerador, en este caso, tiende a 0. Cuando, bueno, x tiende a 0, triviales también, tiende a 0. Entonces estamos frente a una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Lo que nos dice la regla del L'Hopital, que en estos casos, este límite va a ser igual a el límite, cuando x tiende a 0, de la derivada del numerador y la derivada del denominador. No la derivada de la división, no es una regla de la división, eso es importante notar. Derivamos el numerador y derivamos el denominador, por eso es f', g'. f' de x, la derivada del seno es coseno de x, y la derivada de g de x, g' de x, la derivada de x es igual a 1. Entonces en este caso nos quedaría coseno de x sobre 1. Esta regla, este teorema, nos permite saber que este límite que tenemos aquí, el límite el inicial, es igual al límite de numerador y denominador derivados, ya que tenemos una
intermediación del tipo 0 sobre 0, la función es continua, y es derivable en un entorno del 0. Entonces, este límite nos resulta mucho más sencillo calcularlo que el anterior. Si nosotros reemplazamos el numerador por 0, nos queda coseno de 0 que es 1. Y 1 dividido 1 es igual a 1, así que este límite nos da 1. Efectivamente, como habíamos hecho anteriormente. Si ahora recuerdan, bueno, cómo habíamos calculado este límite, con el tema del encaje, por derecha primero, después por izquierda, digamos, un proceso muchísimo más trabajoso que derivar numerador, derivar denominador y reemplazar el 0. Observaciones importantes que tiene la regla del L'Hopital, el teorema del L'Hopital. Bueno, importante, bajo las hipótesis del teorema del L'Hopital, puede ser que L'Hopital en algunos casos lo vean escrito con dos puntitos así, con la diéresis, o también con un sombrerito así, cualquiera de las dos formas puede ser que la vean. Es común que aparezca escrito de esa forma, ya que no es un apellido en español. Bajo las hipótesis del teorema del L'Hopital, el límite, cuando x tiende a de f de x sobre g de x, es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Siempre va a pasar tipo sobre las hipótesis que nosotros estamos manejando, digamos, si cumplen a rajatabla las hipótesis del teorema del L'Hopital, siempre van a tener intervenciones del tipo 0 sobre 0. Como segunda observación, tenemos que también podemos utilizar esta regla si en lugar de tener una intervención del tipo 0 sobre 0, tenemos una determinación del tipo infinito sobre infinito. Así que también podemos usar esta regla, este teorema, en el caso en que la indeterminación sea del tipo infinito sobre infinito. Si bien no es que está cumpliendo las reglas específicas del teorema, hay una forma de probar que es análogo, que tiene infinito el numerador e infinito el denominador. Así que lo vamos a utilizar también de la misma forma. Tercera observación. También, así como lo usamos en el teorema, estamos diciendo cuando x tiende a un a, también lo vamos a poder utilizar cuando x tiende a más o menos infinito, que también vale cuando x tiende a más infinito o cuando x tiende a menos infinito. Y por último, última observación, es la de la aplicación reiterada. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que vamos a poder aplicar varias veces la regla del L'Hopital. ¿Cómo sería escrito con cierto formalismo? Si tenemos que límite cuando x tiende a de la derivada de x sobre g' de x nos da una determinación del tipo 0 sobre 0 o del tipo infinito sobre infinito. Sí, ahora le damos el caso infinito sobre infinito también. Y tenemos que f' y g' satisfacen las hipótesis del teorema. Que hablaba de continuidad y de derivabilidad. Entonces, y además, importante, y además existe el límite cuando x tiende a de la derivada segunda
g de x sobre la derivada segunda, de f de x sobre la derivada segunda de g de x, y esto nos da finito o infinito. Aclaramos esto porque técnicamente, recuerden que de infinito significa que no existe, pero nosotros lo utilizamos. Entonces, el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x va a ser igual al límite cuando x tiende a de f' de x sobre g' de x, y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a de la derivada segunda de x sobre la derivada segunda de g de x. Básicamente podemos continuar derivando si siguen cumpliéndose las hipótesis del teorema. Bueno, veamos un ejemplo. Ejemplos. Primer ejemplo, si queremos calcular el límite cuando x tiende a 0 de x menos seno de x sobre x al cubo. Lo más normal, lo más común cuando calculamos este tipo de límites es que trabajemos con funciones que son continuas y derivables, en este caso en todos los reales, en particular en entornos del límite donde estamos calculando, así que eso es lo más usual. No vamos a mencionar todo el tiempo que cumple con las hipótesis del teorema, sino que vamos a aplicar la regla o el teorema cuando esta sea válida. Lo que sí es muy importante que controlen siempre es que tengamos una determinación del tipo 0 sobre 0 o de tipo infinito sobre infinito. En este caso, el numerador tenemos 0 menos seno de 0, esto tiende a 0, ¿sí? 0 menos 0 nos da 0, y 0 al cubo también tiende a 0. Tenemos función numerador y denominador que son continuos y iguales en todos los reales, en particular en el entorno del 0, por lo tanto se cumplen las hipótesis del teorema, algo muy común que realizamos cuando mencionamos que vamos a aplicar la regla del L'Hopital, el teorema del L'Hopital, es que sobre igual ponemos L apóstrofe H, como para mencionar que estamos aplicando el teorema. Esto va a ser igual a, calculamos la derivada del numerador, y la derivada del denominador. La derivada del numerador nos va a dar 1 menos coseno de x, la derivada de x es 1, la derivada del seno es coseno, está restando, menos coseno, y la derivada del denominador es 3x al cuadrado. Si nosotros quisiéramos calcular el límite, reemplazando, para averiguar a qué tiende, el numerador nos da que tiende a 1 menos, en este caso nos tiende a 1, así que nos queda 1 menos 1, o sea, quedaría 0, sobre, también tiende a 0, así que tenemos que nos queda una determinación, todo esto, tiende a 0, nos queda una determinación del tipo 0 sobre 0. Entonces, nuevamente, por la última observación de que podemos aplicarlo de formas reiteradas, podemos volver a aplicar la regla del L'Hopital, el teorema del L'Hopital, y esto nos va a quedar igual al límite cuando x tiende a 0. Al derivar el numerador, la constante desaparece, la derivada de la constante es 0. La derivada del coseno es menos 0, tenemos menos, así que nos va a quedar seno de x. Y la derivada de 3x al cuadrado nos va a quedar 6x. Esto nos queda, tiende a 0, así que este límite nos vuelve a quedar del tipo 0 sobre 0. Aquí tenemos que el seno nuevamente nos tiende a 0. 6 por 0 nos tiende de vuelta a 0. Así que nuevamente tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Son funciones continuas, derivables. Nuevamente, regla del L'Hopital nos dice que este límite es igual al límite cuando x tiende a 0 de numerador. Derivamos, solo recuerden derivar el numerador. El numerador es coseno de x y la derivada del denominador es 6. Así que nos quedaría coseno de x sobre 6. Si reemplazamos en 0, el coseno de 0, esto tiende a 1, así que nos quedaría que este límite es igual a 1/6. Veamos otro ejemplo.
si quieren calcular el límite cuando x tiende a más infinito de 5x cuadrado menos 2x más 1 sobre 3x cuadrado más x. Bueno, aquí tenemos dos. Cociente y numerador son funciones polinómicas, así que no hay ningún tipo de problema. Son continuas, son derivables, son de las más lindas. Si calculamos el límite cuando x tiende a más infinito, el numerador, y el límite cuando tiende a más infinito, el denominador, esto pasa en todos los polinomios, excepto en el polinomio nulo, tienden a más infinito o menos infinito, dependiendo del caso, pero bueno, en este caso tendemos a más infinito, son los dos coeficientes principales positivos, igual está al cuadrado, nos va a tender el numerador a más infinito, y el denominador también tiende a más infinito. Por la observación que vimos la 2, sabemos que podemos aplicar nuevamente la regla del L'Hopital. Así que esto va a ser igual. Este límite, ustedes lo pueden calcular con lo que han visto en clases anteriores. Lo que hacíamos era sacar factor común x cuadrado numerador, x cuadrado denominador, y simplificar y calcular los límites. Puede que sea un poco más trabajoso. Fíjense que ahora simplemente hay que derivar numerador y derivar denominador. Nos quedaría numerador 10x menos 2, denominador 6x más 1. Si vemos, nos queda nuevamente polinomio numerador, polinomio denominador, tiende a más infinito, los dos, numerador tiende a más infinito, denominador tiende a más infinito, por lo tanto podemos volver a aplicar la regla del L'Hopital. Y esto nos queda el límite cuando x tiende a más infinito de, derivamos 10, derivamos 6, nos queda 10 sobre 6. Este límite nos da 10 sextos. Es un poco menos trabajoso que calcular el límite de la forma anterior, sacando factor común, así que y es un límite que ustedes podrían corroborar. 10 sextos es lo mismo que, si quieren lo pueden dejar un poco más lindo, 10 sextos es equivalente a 5 tercios. Bien. Otra observación importante y que tienen que tener muy en cuenta. Esto es importante. Si el límite cuando x tiende a A de la derivada de la función en x, la derivada de la función g, disculpen, g en x, derivado, no existe, en el sentido que es, por ejemplo, oscilante, no que nos da infinito, ¿sí? Que no existe, no, supongamos que nos da oscilante, nada podemos asegurar sobre el límite cuando x tiende a A de f de x sobre g de x. Nada podemos asegurar sobre el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x. Es muy importante, una de las hipótesis que tenía el teorema era que este límite nos daba un número o nos daba infinito. Así que si esto no nos da un número o no nos da infinito, no podemos decir nada sobre lo que tenemos aquí. O sea, por ejemplo, si en este caso este límite nos da que es oscilante, no significa que este límite también sea oscilante. Es más, vamos a ver un ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que queremos resolver el siguiente límite. El límite cuando x tiende a 0 de la función x cuadrado por seno de 1 sobre x dividido seno de x. Bueno, para poder, y queremos ver si utilizando el teorema de L'Hopital podríamos llegar a resolver este límite. Fijémonos qué pasa con si tomamos como f de x al numerador, x cuadrado por
seno de 1 sobre x, y al denominador como, vamos a poner el color, como g de x igual a seno de x. Bueno, eh, como ya sabrán, la derivada f' de x es igual a tenemos regla de la multiplicación, 2x por seno de 1 sobre x, y esto va a ser más, el primero sin derivar, x cuadrado por la derivada de el seno, que nos va a quedar coseno de 1 sobre x, multiplicado por, tenemos aquí la derivada de 1 sobre x, así que es menos 1 sobre x cuadrado. X cuadrado lo podemos simplificar con este x cuadrado. Y la derivada de g de x, g' de x en este caso, es igual a coseno de x. Entonces, si nosotros calculáramos límite cuando x tiende a 0 de la derivada, en este caso nos queda 2x por seno de 1 sobre x, menos, porque aquí teníamos un menos, coseno de 1 sobre x, sobre coseno de x. Este límite, si reemplazamos, bueno, anteriormente aquí tenemos una que está acotada, esta que tenemos aquí tiende a 0, así que esto nos da una acotada por una que tiende a 0, esto nos tiende a 0. Esta que tenemos aquí tiende a 1, y lo que tenemos aquí oscila, es una función oscilante. O sea, si quieren ustedes, para que se quede un poquito más claro, podríamos verlo separado como límite cuando x tiende a 0, de la primera, seno de 2x por seno de 1 sobre x, sobre coseno de x, menos coseno de 1 sobre x, sobre coseno de x, y ahí se ve más claro, esto que tenemos aquí tiende a 0, es acotada, así que una acotada por una que tiende a 0, esto tiende a 1, así que nos quedaría que toda esta parte tiende a 0. Y aquí tenemos coseno de x que tiende a 1, y que tenemos aquí esta que es una función acotada, estamos evaluando 1 sobre x cuando x tiende a 0, tendría a más infinito o menos infinito, dependiendo si es 0 por derecha o 0 por izquierda, y el coseno en el infinito oscila, así que este límite nos queda que no existe. Digamos, nos queda un límite que es oscilante. Entonces, como es un límite que es oscilante, no podemos nada decir sobre este límite que tenemos aquí. Por más que los límites de las derivadas nos den, digamos, la derivada del numerador, la derivada del numerador, nos quede que el límite nos queda oscilante, que no existe, eso no significa que este límite no exista. Dicho sea de paso, este límite sí existe y lo pueden calcular con las herramientas que ustedes tienen, que les dejo como ejercicio. Cualquier cosa lo consultan. Calcular el siguiente límite con las herramientas que ustedes tienen. Acá, con lo que hicimos aquí, tienen alguna pista de más o menos cómo encararlo. Bueno, para finalizar, vamos a ver que si bien dijimos que vamos a trabajar con este teorema cuando tengamos indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 y infinito sobre infinito, pero algunas veces la forma indeterminada que nos va a llegar no va a ser, digamos, en una primera instancia de ese tipo, y vamos a tener que realizar algún tipo de trabajo algebraico para poder llevarlo de esa forma. Una de las posibilidades es que la forma indeterminada, que es un tipo de indeterminación, sea del tipo 0 por infinito, ¿sí? Y en ese caso sería lo siguiente: que f tiende a 0 y g nos tiende a infinito para un x tendiendo a, o también podría ser un x tendiendo a infinito, más o menos.
El producto, vamos a tener f por g, nos va a tender a 0 por infinito. Bien, ¿cómo podemos tratar de resolverlo para llevarlo a un caso 0 sobre 0? Bueno, esto lo vamos a llevar del tipo 0 sobre 0 o del tipo infinito sobre infinito. Vamos a trabajar algebraicamente para poder llevarlo a un caso del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Nosotros tenemos que f tiende a 0 y g tiende a infinito. Y tenemos f multiplicado por g. Bueno, algebraicamente, esto es lo mismo que decir f multiplicado por 1 sobre g a la menos 1. Recuerden que g a la menos 1 es 1 sobre g. Esto también podríamos pensarlo como que es 1 sobre g. Y por eso lo podemos pensar como g a la menos 1. Y esto entonces lo podemos pensar como que es f sobre g a la menos 1. En este caso, tenemos que f, numerador, tiende a 0, y 1 sobre g es 1 sobre algo que tiende al infinito. Y este límite, esto en realidad, esto que tenemos acá, cuando g tiende a infinito, esto nos tiende a 0. Así que tenemos una indeterminación en este caso del tipo 0 sobre 0. Otra forma hubiese sido, nosotros dejamos f en el numerador y g en el denominador. Otra forma hubiese sido la misma idea, nada más que pensar en 1 sobre f a la menos 1, o 1 sobre f. Esto es equivalente, f es igual a f, multiplicado por g. Es lo mismo que decir g sobre f a la menos 1. Y esta indeterminación, esto que teníamos aquí, nos tiende a infinito, y f nos tiende a 0. Entonces estamos con un cociente de 1 sobre algo que tiende a 0. O sea que este que tenemos aquí nos tiende a también infinito. De esta forma tenemos una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. El igual este no lo ponemos. En este caso, la función, digamos, el cociente es una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Y con estas funciones ahora podemos aplicar regla de, o el teorema de L'Hopital. Veamos un ejemplo, donde tengamos un caso similar. Supongamos que tenemos límite cuando x tiende a 0 por derecha de x por logaritmo natural de x, 0 por derecha porque el logaritmo natural de x a la izquierda del 0 no está definido, el 0 tampoco. Este límite nos queda una determinación del tipo 0 multiplicado a infinito. El límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de x nos tiende a menos infinito. O sea que el primero nos queda que es 0, tiende a 0, y esto nos tiende a menos infinito. O sea que estamos en un caso como el que acabamos de mencionar. Entonces podemos trabajar algebraicamente para poder expresarlo de alguna forma que nos quede algún tipo de intervención, tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y la forma era que alguna de las dos, colocarla como denominador con un menos 1, elevado a la menos 1. Bien, en este caso nos va a convenir que el que coloquemos como denominador sea la x, ya que trabajar con 1 sobre logaritmo natural de x o logaritmo natural de x todo elevado a la menos 1, a la hora de derivarlo va a ser un poco más engorroso. En cambio, si derivan solamente el logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x y las cuentas se nos vuelven mucho más sencillas. O sea que vamos a escribir los dos caminos. Un camino, que el que considero más conveniente, es haber dicho logaritmo natural de x sobre x a la menos 1. Otro camino hubiese sido decir límite cuando x tiende a 0 por derecha de x sobre logaritmo natural de x todo elevado a la menos 1. ¿Qué sucede? Ahora vamos a aplicar, ahora nos queda intervención del tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Este es de tipo 0 sobre 0,
y este de tipo infinito sobre infinito. Cuando derivamos por L'Hopital, nos queda el límite cuando x tiende a 0 por derecha, y aquí quedaría 1 sobre x, y x a la menos 1, bajamos el menos 1 por x a la menos 2. Y esta cuenta queda mucho más sencillo. En este caso, si deriváramos, tenemos que bajar el menos 1 por logaritmo natural de x elevado a la menos 2, y no nos deshacemos del logaritmo natural de x. Y en este caso ya no nos queda más el logaritmo natural de x, y acá podemos trabajar algebraicamente. Dijimos que es 1 sobre x dividido menos 1 por x a la menos 2. Es lo mismo que decir 1 sobre x dividido menos 1 sobre x cuadrado, y esto es lo mismo que decir, trabajamos un poquito algebraicamente, x cuadrado lo ponemos numerador, x en el denominador, menos, quería x cuadrado sobre x, simplificamos, y nos quedaría límite cuando x tiende a 0 por derecha de menos x, o sea que este límite nos da 0. Hicimos un pase a un caso de infinito sobre infinito, y nos quedó dando que por la regla del L'Hopital, el problema del L'Hopital, este nos da 0. Otra de las formas indeterminadas con las que nos podríamos cruzar a la hora de resolver y que podríamos utilizar la herramienta del teorema del L'Hopital, forma indeterminada del tipo más infinito o menos infinito, ¿sí? Cuando una cosa así. Y en este caso tendríamos, por ejemplo, que cuando f de x o f nos tiende a más infinito, y la g de x o g nos tiende a más infinito también, para x tendiendo a un número a, o x tendiendo más o menos infinito, eso es indistinto. Y tenemos que la diferencia, en estos casos, cuando nos presenta esta forma determinada, tenemos que la diferencia f de x menos g de x se puede llevar a la forma 0 sobre 0, utilizando el recurso algebraico siguiente. Nosotros tenemos que f de x menos g de x, esto es igual a 1 sobre f de x por g de x, y aquí tenemos 1 sobre g de x menos 1 sobre f de x. Aquí tenemos que es una igualdad, se cumple la siguiente igualdad, y analicemos primero lo importante, que esto es una determinación del tipo 0 sobre 0, o sea que el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0. Como f y g tienden los dos a más infinito, 1 sobre g y 1 sobre f, ambos van a tender a 0, así que vamos a tener un 0 menos 0, el numerador va a tender a 0, y como ambos tienden a más infinito, vamos a tener que más infinito por más infinito nos da más infinito, 1 sobre algo que tiene infinito va a tender a 0, así que aquí vamos a tener una determinación del tipo 0 sobre 0. Bien, veamos que realmente, algebraicamente, estas dos cosas son iguales. Fíjense que es muy sencillo darse cuenta. Esto es 1 sobre g de x menos 1 sobre f de x. Si nosotros dividir por entre paréntesis, dividir por 1 sobre f de x por g de x, es equivalente a decir 1 sobre g de x menos 1 sobre f de x, multiplicado por el inverso, multiplicado por f de x por g de x sobre 1. Así que por f de x sobre g de x. Y esto, si aplicamos por vía distributiva, es lo mismo que decir f de x por g de x por 1 sobre g de x. ¿Está bien? Primero, segundo por el segundo. Digamos, segundo por, primero por, que bien claro, todo esto, segundo por todo lo que tenemos aquí. Nos quedaría menos f de x por g de x, o 1 sobre f de x, como quieran, multiplicado por 1 sobre f de x. Podemos simplificar.
y nos termina quedando f de x menos g de x, es lo que estábamos diciendo aquí, que f de x. Bueno, g de x la podemos expresar como este cociente, porque son expresiones equivalentes. Una observación importante, en general, puede llevarse a una intervención del tipo 0 sobre 0 o del tipo infinito sobre infinito, operando algebraicamente por ejemplo, con la expresión, vamos a ponerlo bien, con la expresión f menos g. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que este recurso que tenemos acá es un recurso extremo, digamos, cuando realmente no sepamos para dónde salir, podemos utilizar esto, digamos. Sabemos que esto lo podemos llevar de esta forma, que si pasa esto, tienes más infinito, esto va a ser una intervención del tipo 0 sobre 0 y va a funcionar. Pero en general no siempre va a ser necesario que hagamos 1 sobre g de x, 1 sobre f de x, dividido 1 sobre f por g, porque con operaciones algebraicas del tipo que han visto en el curso de nivelación, o en el cuadernillo de nivelación, con esos recursos algebraicos ya podrían expresarlo de forma tal que les quede 0 sobre 0 infinitos infinitos. Es más, el curso de nivelación o el cuadernillo de nivelación que rendían para, digamos, poder hacer esta materia, tenía ejercicios específicamente en los cuales les pedía operar algebraicamente para simplificar al máximo la expresión, y bueno, la idea era hacer un trabajo algebraico similar al que habría que hacer en este caso. Veamos un ejemplo. Si tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0 por derecha, de 1 sobre x menos cotangente de x. Bien, 1 sobre x, cuando tiende a 0 por derecha es positivo, así que tendría que esto tiende a más infinito. Cotangente es coseno sobre seno. Sí, coseno sobre seno. 0 por derecha, el seno el seno es positivo cuando 0 por derecha. El coseno en 0 vale 1, así que nos quedaría un 1 sobre 0 y nos tendría también a más infinito. Repito aquí lo que acabo de decir. Cotangente es coseno de x sobre seno de x. Cuando tiende a 0, esto tiende a 1. Y cuando tiende a 0, esto tiende a 0, pero tiende a un 0 también que va a ser positivo. 0 por derecha, porque el seno, ni bien comienza la función, digamos, a la derecha del 0 es positivo. Entonces nos queda un más infinito sobre menos más infinito. Bueno, podríamos utilizar lo que usamos acá, utilizar la fórmula que tenemos acá, o también podrían operar algebraicamente y tratar de resolverlo. Cualquiera de los dos métodos sería igual de efectivo. La diferencia es que operar algebraicamente es un poco más sencillo que, digamos, acordarse la fórmula que vimos recién de memoria. Si operamos algebraicamente, este límite le quedaría, buscamos el denominador común, el denominador común va a ser x por seno de x, ¿está bien? Tenemos 1 sobre x menos coseno sobre seno, y el denominador nos va a quedar el 1 multiplicado por lo que nos falta aquí, para hacer como este, nos falta el seno, así que 1 por seno, dejemos seno solo, menos coseno, lo que tenemos en el numerador, multiplicado lo que nos falta aquí para hacer como esto, o sea que sería menos coseno de x por x. X por coseno de x. En este caso, cuando tiende a 0, aquí tenemos, tiende a 0 el denominador, los dos tienden a 0, así que nos va a dar 0, en el denominador, y en el numerador tenemos 0, y una acotada, por una que tiende a 0 también tiende a 0, igual esto nos da 1, así que no hay problema, 1 por 0, 0, o sea que nos da una intervención del tipo 0 sobre 0, operando algebraicamente con una suma sencilla de funciones racionales, lo podemos llevar a la forma 0 sobre 0. Bien, para resolverlo aplicamos L'Hopital. Esto va a ser, la derivada del seno es coseno, menos la derivada del primero, 1, por el segundo sin par,
coseno de x, más, vamos a hacer un paréntesis así que bien claro, porque el menos afecta al producto, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es la derivada de coseno en menos seno, así que aquí vamos a ponerle menos seno de x, sobre la derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, seno de x, más el primero sin derivar, x, por la derivada del seno, que es coseno. Bien, en este caso nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 por derecha, el coseno menos el coseno, estos dos se nos van a ir, y nos va a quedar menos, numerador, menos x por seno de x, sobre seno de x más x por coseno de x. Bueno, averiguamos ahora qué tiende. Tenemos 0 por derecha, así que el numerador va a ser 0. Y el denominador, el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1, pero está multiplicado por x, así que va a seguir siendo una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver a aplicar la regla del L'Hopital. Esto es igual a límite de x tiende a 0 por derecha. Derivamos el primero, menos 1 por el segundo sin derivar, o sea que nos va a quedar menos n de x, más el primero sin derivar, menos x, por la derivada del segundo, coseno de x, sobre la derivada de abajo es coseno de x, denominador, más el primero sin derivar, por el segundo, el primero derivado por el segundo sin derivar, coseno de x, o sea, la derivada de x es 1, por coseno de x, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que va a ser menos seno de x. Esto es igual a límite cuando x tiende a 0 por derecha de menos seno de x menos x coseno de x, y ahora lo vamos a acomodar un poquito. Coseno y coseno nos quedan 2 coseno de x, más, no, menos x seno de x. Bueno, ahora lo que nos quedó en el numerador es seno de x, cuando tiende a 0 nos queda 0, x por coseno de x, el coseno nos da 1, pero el x es 0, así que nos quedaría que también tiende a 0, vamos a anotarlo esto tiende a 0, este tendería a 1, pero este tiende a 0, así que 0 por 1 nos tiende todo a 0, así que el numerador nos va a tender a 0 menos 0, 0. El denominador, cuando cuando x tiende a 0, el coseno nos tiende a 1, así que esto nos va a quedar 2, y esto que tenemos aquí nos va a tender a 0, así que nos quedaría algo que tiende a 2 menos algo que tiende a 0, o sea que este límite va a ser igual a 0 dividido 2. Por lo tanto, es igual a 0. Bien, fíjense que tuvimos que aplicar la regla del L'Hopital varias veces y fue bastante engorroso, pero llegamos al resultado. Hay que tener cuidado con las cuentas, que pueden tener algún tipo de inconveniente. La misma hubiese sido, digamos, el resultado hubiese sido análogo, si en lugar de operar jerárquicamente, calculaba 1 sobre g de x menos 1 sobre f de x y sobre lo que tenemos aquí, que hubiese sido análogo, que también lo pueden llegar a hacer, no habría una gran diferencia. Bien, otras formas indeterminadas con las que se pueden llegar a encontrar. Las formas indeterminadas que tienen exponentes, funciones con exponentes. Forma indeterminada podría ser la que es de tipo 0 a la 0. Podría ser la que es de tipo infinito elevado a la 0. O podría ser también la de tipo 1 elevado al infinito. Estas son las formas indeterminadas con las que veremos cómo resolverlo a continuación. Veamos un ejemplo y veamos cómo vamos a resolver este tipo de formas. Bien, nosotros tenemos, por ejemplo, el límite cuando x tiende a más infinito.
Esto es 1 más 1 sobre x. Vamos a hacerlo y elevado a la x. Supongamos que tenemos que resolver este límite. Vamos a ver, a medida que resolvemos este límite, cuáles son los pasos que vamos a seguir. Este tipo de resolución se llama, o se conoce también como los límites logarítmicos. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer, primer paso, es escribir L igual al límite cuando x tiende a, en este caso, de f elevado a la g. Bueno, nosotros tomamos como f a la 1 más 1 sobre x y a la g como x. F de x, pongámosle la g de x. Entonces lo primero que vamos a hacer es decir, bueno, lo tomamos como L. L igual a límite cuando x tiende a más infinito, 1 más 1 sobre x elevado a la x. Lo segundo que vamos a hacer es aplicar, dijimos que se llaman, o se conocen como límites logarítmicos, o sea que vamos a aplicar logaritmo natural en ambos miembros. Es decir, vamos a decir que el logaritmo natural de L es igual a logaritmo natural de límite, cuando x tiende a más infinito, de 1 más 1 sobre x elevado a la x. Y acá viene algo importante. Teniendo en cuenta que el logaritmo natural de x es una función continua, como el logaritmo natural de x es una función continua, vamos a poder intercalar el logaritmo natural con el límite, y aplicando propiedades del logaritmo natural vamos a poder resolver un poco, digamos, bajar la x. Pero como primer paso vamos a poder intercalar el logaritmo natural con el límite. En ese caso, lo que nos va a quedar, que mucho, es que el logaritmo natural, los que estamos diciendo que vamos a intercalar son este logaritmo natural y este límite. Entonces vamos a decir que el logaritmo natural de L es igual a el límite, cuando x tiende a más infinito, de logaritmo natural de 1 más 1 sobre x elevado a la x. Y este era el objetivo que nosotros estábamos buscando. ¿Por qué? ¿Por qué trabajamos con el logaritmo natural? ¿Por qué trabajamos bueno, con el logaritmo natural en particular? Porque es más cómodo trabajar cuando derivamos logaritmos. El logaritmo natural es el más cómodo porque no nos interfiere después con una constante dando vueltas. ¿Pero por qué logaritmo? Porque el logaritmo tiene la propiedad de que cuando teníamos a alguien en el exponente, el argumento del logaritmo tenía un exponente, ese exponente lo podíamos poner multiplicando antes del logaritmo. La propiedad decía una cosa como que el logaritmo en base a de b elevado a la n, si en el argumento del logaritmo teníamos algo elevado a la n, esto es igual a n por logaritmo en base a de b. Y de esta forma nos estamos sacando de encima el exponente que tenemos aquí. Así que, como paso 4, lo que hacemos es aplicamos la propiedad. O sea, utilizamos la propiedad que acabamos de mencionar. Entonces vamos a decir que el logaritmo natural de L es igual a límite cuando x tiende a más infinito de x multiplicado logaritmo natural de 1 más 1 sobre x. Y de esta forma dejamos de tener una función con exponente de otra función. Nos ganamos un logaritmo, está bien, pero con un logaritmo podemos llegar a resolver, como vimos en un ejemplo hace poquito. Bien, ¿cómo podemos? Bueno, como paso 4, vamos a resolver el límite. Paso 5, perdón, vamos a resolver el límite. Y como último paso, vamos a calcular, paso 6, calcular L.
Bien, ¿cómo resolvemos este límite entonces? Este límite es de tipo infinito. Si acá calculamos 1 sobre algo que tiene infinito, nos va a tender a 0, así que va a ser logaritmo de 1 más 0. El logaritmo natural de 1, la función en 1 justo corta por el eje x, así que nos quedaría una intervención del tipo infinito por 0. Vimos que este tipo de determinación las podemos salvar expresándola como una de las dos, la ponemos como denominador y la va a la menos 1. Así que esto va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo natural de 1 más 1 sobre x x a la menos 1 o 1 sobre x. Bien, de esta forma vamos a tener, esto dijimos que nos tendía a 1, el logaritmo natural de 1 nos tiende a 0, y el denominador 1 sobre infinito nos va a tender a 0. O sea que es una intervención ahora sí del tipo 0 sobre 0. Aplicamos L'Hopital, y esto va a ser igual a límite cuando x tiende a infinito de, derivamos 1 sobre 1 más 1 sobre x, multiplicado por la derivada de lo que tenemos aquí. La derivada de lo que tenemos aquí es la derivada de 1 sobre x, porque la derivada de 1 es 0, así que nos quedaría menos 1 por x a la menos 2. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x a la menos 2, y es lo mismo que tenemos aquí, porque cuando derivamos x a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre x, así que aquí también nos queda menos 1 por x a la menos 2. Estos dos los podemos simplificar. Así que básicamente nos queda el límite, lo escribimos una vez más, límite cuando x tiende a 0, de 1 más 1 sobre x. Este límite nos va a dar, cuando tiende, perdón, infinito. Cuando tiende a infinito, este pequeño denominador va a tender a 0, esto que tenemos aquí, tiende a 0, así que nos va a quedar 1 sobre 1 más 0, es decir, 1. Este límite nos va a dar 1. Eso fue el paso quinto, resolver el límite. Y el paso 6 nos dice calcular L. ¿Por qué? Porque nosotros este 1 que estamos calculando, este límite, no es el límite original que nos pidieron, este límite. Estamos calculando este que tenemos aquí, y es el logaritmo natural del límite. Así que de aquí podemos decir que el logaritmo natural de L, no el límite, no L, es igual a 1. Pero nosotros tenemos que logaritmo en base A de B es igual a C, sí y solo si, por eso vieron logaritmos también, A a la C es igual a B. Logaritmo natural es logaritmo en base A, en base E de L. Entonces esto es lo mismo que decir que E elevado a la 1 es igual a L. O sea que básicamente lo que estamos diciendo es que L es igual a E. O sea que este límite que nosotros buscábamos nos da igual a E. Este límite es igual a E. Es un límite muy conocido. Esta es una forma de calcularlo y es igual a E.